En estos próximos días, Ventilamos un rato y cerramos. Así sí, funciona. sí, abrigate, esa es la recomendación, abrigate. Gisela Fernández, te estamos escuchando. ¿Cómo están? Bueno, estimo que en 2 días Misiones va a aplicar la vacuna a 400.000. Ayer a la noche llevaba aplicadas exactamente 389.449, lo que significó que en estos últimos 2 días se mantuvo un ritmo de aplicación de 7.000 dosis diarias. Había bajado un poquito hacia 3 días, que volvió a 5.000, el fin de semana volvió a 5.000, otra vez retomó este ritmo ágil de 7.000 diarias, que la verdad que hasta ahora es el tope o el récord de la provincia. De a poquito, porque cuesta este último tiempo, estas salidas en terreno son claves, porque se va encontrando gente que ya no quiere acudir por alguna razón a los vacunatorios, y son personas de mucho riesgo, como estoy hablando de los mayores de 60. Realmente de a uno se van sumando, y es un porcentaje de vacunación alto ya de los adultos mayores, pero además esto cada vez que se suma de a 1.000, de a 100, de a 200, es un trabajo, detrás de estos números hay un trabajo muy arduo del equipo de vacunación del Ministerio, porque ya no son gentes que van a los vacunatorios. Gise, quédate en línea porque conseguimos, me declaro culpable de que lo estamos dejando loco, al doctor David Alac, que es el gerente asistencial del Hospital Materno Infantil. Sí. ¿Cómo le va, Sí, doctor? Buen día, somos Silvia, Gisela y Laureano. Está caliente mi teléfono hoy. Sí, no, mil disculpas. En realidad porque hay muchas consultas. ¿Cómo va a ser este esquema de vacunación a nuestras embarazadas aquí en Misiones? Y bueno, ayer recibimos la orden del gobernador y del ministro de Salud de empezar a vacunar las embarazadas, porque las embarazadas se consideran hoy una población de riesgo para COVID. Esto no era así. El año pasado la embarazada no era considerada que tenía un mayor riesgo de tener enfermedad grave por COVID que el resto de la población. El año pasado, en la primera ola. Pero ahora en la segunda ola ya hemos tenido un aumento considerable del número de casos en embarazadas, un aumento considerable también de ingreso a terapia intensiva, y algunas pacientes han requerido asistencia respiratoria mecánica, cesáreas de urgencia y, bueno, cesáreas en prematuros, porque lamentablemente la enfermedad por COVID se agrava en el tercer trimestre, y hemos tenido que trabajar arduamente aquí en el hospital y en el resto del país con las embarazadas. Por lo tanto, se ha tomado una decisión, creo yo, desde el punto de vista médico, asistencial y preventivo muy correcta, de vacunar a todas las embarazadas, no importa si tiene factores de riesgo o no. O sea que la vacunación va a tener alcance a todas las embarazadas, y solamente requieren una indicación médica, un pedido de un médico, no es necesario que sea tetra, ideal de los tetras, ¿no? Pero si no, de cualquier médico que pueda indicar la vacuna a una mujer embarazada, y la mujer embarazada tiene que recurrir a los centros de vacunación que están en la ciudad de Posadas, bueno, y en toda la provincia, para hacerse la vacuna contra el COVID. Gisela. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Hola. Quería saber si desde la medicina se aconseja esperar a una determinada semana de gestación para poder vacunarse, o pueden hacerlo ni bien se enteran que están vacunadas. Nosotros siempre somos precavidos un poquito en el primer trimestre, pero más por desconocimiento que por algún fundamento que así lo indique. ¿Se entiende lo que digo? Como no hay trabajos en embarazadas en el primer trimestre, porque es una etapa de organogénesis, entonces medio que recomendamos que se haga todo tipo de cosas a partir de las 10 semanas. Pero bueno, todavía no hemos recibido ninguna recomendación de Nación respecto a la edad gestacional, o sea que formalmente no hay ninguna contraindicación, y tampoco de edad gestacional, o sea que, pero digamos que a partir de los 2 meses no habría mayor problema en vacunarse, ¿sí? Eso depende. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto acá hay una cuestión del criterio del médico que da la indicación, y
a tener en cuenta que es voluntario, esto no es obligatorio, y como toda la vacunación para el COVID es voluntaria, como toda la población, pero altamente recomendable por los riesgos que implica el COVID en la embarazada. Repito, y en esto insisto, porque lo estamos viendo, la población de embarazadas tiene que tomar conciencia y tiene que tener un embarazo responsable. Eso implica cuidarse, implica no exponerse al riesgo de contagio por COVID. Esa es la mejor vacuna, ¿sí? Y después viene la otra, ¿sí? La que hacemos en el brazo. Bien. Claro, totalmente. Doctor, algunas provincias, ustedes saben que ya embarazadas con factores de riesgo estaban siendo vacunadas, ¿no? Y Sí, algunas provincias en su protocolo recomendaban el uso de la Sputnik sobre las otras vacunas que llegaron a nuestro país. En este caso, ¿va a haber una inclinación sobre una determinada vacuna o...? Ninguna recomendación de nación respecto a... Estamos hablando de los protocolos de nación, ¿sí? Nosotros siempre nos guiamos por protocolos. Por el momento no nos han indicado que alguna sea mejor que otra. Por lo tanto, se pueden usar todas las vacunas en embarazadas como en el resto de la población. A ver, te doy un ejemplo. En un artículo de La Nación de ayer salió que hay un alto índice de vacunación hubo un alto índice de vacunación en embarazadas en Inglaterra, 100.000 embarazadas con AstraZeneca, y no hubo ningún problema. O sea que, viste, la famosa vacuna AstraZeneca, que todo el mundo estaba teniendo miedo. Bueno, yo creo que es mucho peor enfermarse de COVID en una embarazada que vacunarse, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. la recomendación es hacerse y vacunarse. Y no venir a elegir una vacuna, porque a veces no tenemos posibilidad de elección, ¿viste? Exacto. Estamos en una pandemia, la mayoría de los países del mundo le está costando conseguir vacunas para vacunar a toda la población, entonces no podemos ponernos en cuestiones sin fundamento a veces, ¿viste? Claro, Entonces, totalmente. por el momento no tenemos ninguna contraindicación de todas las vacunas que tenemos en este momento circulando en el país. Silvia. Bien. Sí, queda claro eso. ¿Cómo se va a cuidar a las mujeres embarazadas misioneras y cómo se va a desarrollar esta? Bueno, mira, básicamente lo que se va a hacer es pedirle a los médicos que le hagan la indicación médica a la embarazada, y después lo que le decimos a la embarazada es que con esa indicación vaya a los centros de salud, a los centros donde se está vacunando, por ejemplo, a ver, en el materno, el Finito Germán, el Cuarto Tramo de la Costanera y algunos otros más que en este momento no recuerdo, pero que están en la página del ministerio, y se dirigen ahí y están abiertos los vacunatorios, se hace la vacuna, se le dan algunas pautas de alerta, como toma de paracetamol para la fiebre, una cosa de esas, y bueno, y por supuesto que si tiene algún inconveniente o algo, que consulte a la guardia del centro de salud más próximo, ¿no? ¿Les ha tocado atender casos de gestantes con COVID que dieron a luz y el chico, en ese caso, el niño o niña, también tuvo la enfermedad o no? No hemos tenido ningún caso de transmisión vertical de COVID en embarazadas, o sea, transmisión madre-hijo transplacentaria, ¿sí? Entonces, por el momento no tenemos confirmación ni documentación a nivel mundial de que haya transmisión vertical de COVID, ¿sí? Inclusive vos tenés que tener en cuenta que nosotros acá no separamos el binomio madre-hijo cuando la madre tiene COVID. Nace el bebé y le damos la teta, ¿sí? La mamá se lo da al bebé a la madre y con las precauciones del caso se le da la teta, porque se sabe que con la lactancia vos prevenís mucho más cosas que evitando la lactancia, o sea que es importante no suprimir la lactancia porque la madre está con COVID. Doctor, en el caso de una embarazada con COVID, ¿se le pueden aplicar suero equino, plasma de convaleciente? Es decir, ¿se le pueden aplicar estas terapias? Sí, eso depende mucho del criterio médico, ¿sí? Depende mucho. Sí, en la embarazada se tienen ciertas precauciones que en la mujer puérpera, ¿sí? En la que ya ha tenido hijos, que ya ha tenido el bebé. Pero se hacen medicamentos como corticoides, apoyo de oxígeno, por supuesto, antibióticos, todo tipo de cosas que son importantes y que se usan en la terapia intensiva, ¿no? Gisela. Entonces,
Hemos tenido nosotros aquí en la maternidad muy buenos resultados en el tratamiento de las embarazadas y sobre todo en las mujeres que se les ha tenido que practicar la cesárea porque la mecánica ventilatoria se ve comprometida por la presencia de un bebé grande ya. Por eso es que el tercer trimestre del embarazo es una situación de riesgo para enfermedad respiratoria más compleja por COVID. ¿Se entiende? Se entiende. Como también hay factores de riesgo, como en el resto de la población, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, la obesidad, insisto en la obesidad en la embarazada, cualquier enfermedad que provoque inmunosupresión en la embarazada es un factor de riesgo adicional para enfermedad grave por COVID y requiere de mayores precauciones, ¿no? Gise. Claro, justamente eso le quería preguntar, ¿no? Porque de hecho el informe de la SATI lo que plantea es que en esta segunda ola lo que se está viendo es que el embarazo es un factor de riesgo, porque Sí, de hecho exacto. hay entre las pacientes fallecidas, el Sí. 30% de las gestantes no tenían ningún factor de riesgo o Exacto, comorbilidad previa, exacto. ¿no? Nosotros hemos visto acá embarazadas sin factores de riesgo con enfermedad grave por COVID. Entonces, Exactamente. por Doctor, eso se incluye a todas las embarazadas, a todas. No hay que tener factores de riesgo para venir. El embarazo en sí es un factor de riesgo. Exactamente. Le quería consultar porque ayer a la noche el ministro Alarcón desde Buenos Aires nos anticipaba que también en las maternidades van a vacunar. Bueno, mira, yo no tengo información de lo que va a pasar, pero acá no sé, ya tenemos vacunas en el materno y tengo entendido que han mandado al Hospital del Dorado también vacunas, o sea que seguramente que sí, porque el ministro está muy comprometido con las mamás. Hemos tenido reuniones la semana pasada para ver cómo enfrentar este problema, inclusive con mucha disposición a través del gobernador también, que nos ha bajado línea del cuidado, sobre todo en la mujer gestante. Entonces hemos tenido reuniones permanentes con el ministro, con los subsecretarios, para no solamente vacunar, sino prevenir y salir a buscar a las embarazadas y explicarle a la mujer gestante que es un factor de riesgo el solo hecho de estar embarazada. Entonces, queremos llegar a toda la población con esta información porque nos parece importante la prevención y la consulta precoz a los centros de salud y a los centros de testeo. Totalmente. Por último, por lo menos por mi parte, ¿una estimación de cuántas mujeres gestantes hay en este momento en Misiones? Mira, la verdad que es un número un poco difícil, pero me habían hablado de 5.000. Pueden ser más, pueden ser menos, no es un número que tenga en este momento exactitud para dártelo, pero creo que son 5.000. Bien. Gracias. Doctor, mil gracias por habernos atendido, haberse hecho este tiempo. Bueno, hasta luego chicos, que Que esté pasen muy bien. bien. Hasta pronto. David Alac, el gerente asistencial del Hospital Materno. No sé si Gise quiere agregar algo más. No, me parece excelente la decisión, porque como lo decía recién el doctor Alac, es que se está viendo esto, que el embarazo es un factor de riesgo en esta segunda ola, ¿no? Recordemos que el mes pasado falleció una chica de 18 años, Laureano, sin factor de riesgo gestante. No solo que fue la persona más joven en la provincia, sino que además falleció, obviamente también falleció su bebé, y también fue la embarazada, digamos, sin factor de riesgo. Como ella, bueno, hay otros casos, nosotros hemos tenido varios casos de embarazadas que murieron con COVID, que se les complicó el cuadro en muy pocos días, y bueno, me parece que la vacunación es una herramienta absolutamente válida y la decisión del COFESA es oportuna. Gracias, Gise. A ustedes. Bueno, repasemos. No Sí. importa la edad, no importa si tenés o no algún tipo de factor de riesgo, no importa. Lo único que ahora importa es que un médico certifique que efectivamente vos necesitas la vacuna. No importa si es obstetra, no es obstetra, un médico clínico puede recomendártelo. Tenés ese certificado que hoy se pasa hasta por celular. No hace falta ir a buscarlo al sanatorio y exponerte con el tema de la cuestión sanitaria. Tenés ese certificado, te vas a cualquier vacunatorio en la provincia y te vacunan contra el coronavirus. ¿Qué vacuna te van a dar? La que esté en existencia. Sputnik, AstraZeneca, no importa, en este caso,
ninguna de las marcas, por decirlo de alguna manera. El doctor Alac decía que todas hoy están recomendadas, incluso con la AstraZeneca, que hoy está en el medio de la polémica con la Unión Europea y con países de aquí de Latinoamérica también. Él dice que de las embarazadas que se aplicaron la AstraZeneca en Inglaterra,